De Tormento, y de hacerlo en un lugar tan especial como esta terraza del Pastís, aquí cerquita del discurrir del río Ebro. Conoceremos los secretos de esta obra mientras fluye, además brava el agua de este río a nuestro lado, y además también va a fluir la música, la buena música. Me acompañan en la mesa, obviamente, la autora, Elena Laseca, y Teresa Coma. Ella es pedagoga y profesora de yoga. Entre Teresa y yo les vamos a describir qué van a encontrar en Mis 5 fuentes de tormento, o por lo menos lo que nos ha sugerido su lectura o lo que pueden encontrar. Y lo vamos a hacer desde muy distintos puntos de vista. Y también nos va a ayudar para ello Más que Tango, este dúo compuesto por Antonio Aguelo y Carlos Arroyo, que va a poner, como les digo, la música, el ideal complemento a las palabras que vamos a decirles hoy. Elena y Jesús, a quienes por cierto estoy muy agradecida por contar conmigo en esta tarde, también a Gema, me han pedido que como lectora y también como periodista dé mi opinión sobre el libro. La voy a dar sobre todo como lectora empedernida, porque no soy crítica literaria y sí he hecho cientos de reseñas de libros cuando estudiaba en la universidad, pero no quisiera ser intrusa en un terreno que desconozco. Lo que sí me gustaría compartir con todos vosotros, que os pienso tutear si os parece bien, porque creo que estamos en un entorno amable, familiar y cariñoso, es que lo que voy a compartir es lo que me ha aportado a mí las historias que se cuentan en Mis 5 fuentes de tormento. Y es que este libro conmigo ha sido muy generoso, porque me aportó incluso antes de comenzar a leerlo. La certeza de que nada pasa por casualidad es lo primero que sentí al tenerlo entre mis manos. Y lo siguiente que trajo este libro a mi vida, lejos de los tormentos que leemos en su título, fue tranquilidad y unos ratos de disfrute ajenos a todas mis tribulaciones de estos últimos tiempos, que han sido muchas. Yo nunca había hecho yoga, y el yoga, como este río que fluye por detrás de nosotros, es algo que fluye entre los componentes de esta mesa y de los dos componentes del dúo. Cuando no llevaba ni 15 días haciendo yoga, iniciándome en esta práctica de la que prácticamente no sé nada, llegó la obra de Elena, como les digo, a mis manos. ¿Casualidad? No lo creo. Seguí avanzando en sus páginas, las primeras, y Catalina, la protagonista del primer capítulo, hermana de quien relata toda esta historia, vive en Londres, como mi hermana actualmente. ¿Otra casualidad? Y así unas cuantas más coincidencias entre mi vida y las vidas que relata Elena hicieron el resto. Me predispusieron a disfrutar del libro que, de nuevo, como dice mi madre, que hago con los libros que me gustan de verdad, lo devoré. Pero no solo por las... ¿Estáis escuchando bien? ¿Sí? Vale. Pero no solo por estas coincidencias que cuento, ya digo, hay más, el libro te atrapa porque en él encuentras algunos de los rasgos de todas las madres, hijas, primas, amigas, hermanas, conocidas que cada uno de nosotros tenemos. Es un libro de mujeres importantes, como lo son todas las mujeres de nuestra vida y me atrevo a decir que todas las mujeres del mundo. De lectura sencilla, correctísimamente escrito, delicioso, Mis 5 fuentes de tormento te permite analizar o reflexionar sobre vivencias propias que nos son comunes a todos nosotros y que relatan en las protagonistas de este libro, o pueden también enfrentarse a este libro por el mero placer de leerlo, sin tener que reflexionar más allá. Pero recomiendo esa lectura porque... leerlo con una actitud abierta a poder profundizar y llegar así al nivel que cada uno estime oportuno. Porque, y para mí, por esto que consigue Elena con su relato, es un libro constructivo, fundamentalmente y tremendamente vital. Aborda algo que los seres humanos estamos haciendo cada vez más complicado, las relaciones humanas, algo que son lo más fundamental de cada una de nuestras vidas. Así, con las protagonistas, como digo, todas mujeres, eso, perdonadme, pero no podría ser de otra manera, es como vamos recorriendo un amplio abanico de los sentimientos que mueven el mundo, que nos mueven a las personas. Con Catalina, por ejemplo, conocemos el miedo al fracaso, la angustia, la soledad. Con Margarita, la infelicidad de no encontrar tu sitio o la intransigencia con uno mismo o con los demás. Con Charito se nos describe una crudeza, quiero decir, con mucha crudeza, qué somos capaces de hacer o de aguantar por sentirnos queridos, apreciados, o por ser dependientes de los demás, o incluso por no tener autoestima.
o por no tener autonomía. Con Marisol podemos reflexionar del amor incondicional, ciego, de los celos y de todas las complicaciones de los sentimientos profundos. Y con la madre de la protagonista del libro, y con María, de la que luego hablaré, entramos de lleno en lo que significa una madre y todos sus matices, una mujer, pero también de la muerte y del último adiós a una madre ya anciana y dependiente de sus propios miedos. Para Elena, según dice, las mujeres más importantes de su vida. No quiero desvelar qué pasa en cada uno de esos relatos, que como digo tienen un hilo conductor, que es la relación que entre ellas tienen, porque si no, prefiero que lo lean y que lo descubran ustedes, pero son relatos que además reflejan lo cotidiano, que se van a poder sentir identificados en uno u otro momento de todo el relato. Todas ellas, como digo, son mujeres muy distintas, pero en las que todos creo que os reconoceréis en mayor o menor medida. Y serán ellas, estas mujeres que tan habitualmente hace discurrir por estas páginas Elena, las que os obligarán a ir más allá. Y he dicho que ella habla de las 5 protagonistas, pero para mí hay una que pasa un poco desapercibida y que quizá por eso es de la que me voy a permitir hablar si me deja la autora, que es María. María es la persona que está cuidando en los últimos tiempos a la anciana madre que luego fallece. Y es un ejemplo que quiero usar para un poco que entendáis por qué este libro cada uno puede usarlo para investigar sobre sí mismo y sobre lo que le ha pasado en la vida, porque precisamente en María yo vi la persona que ayudó a mi madre a separarse de mi abuela cuando ésta falleció. Una mujer pues que necesitaba más ayuda, mi madre profesional liberal, y me he sentido muy identificada desde el principio, como digo, del libro por más casualidades, y cómo también este libro, en mi caso, me impacta y me llena y me llega por una muerte y también al final por otra muerte. O sea, es un relato construido perfectísimamente, que tiene un inicio, un desarrollo y un final, y que es tan rico como queráis que sea para todos vosotros en función de lo que queráis analizar. Bueno, eso es lo que quería decir, pero no quiero extenderme más, y sí recomendaros, como digo, una lectura, dijéramos que proactiva, muy activa, de mis 5 fuentes de tormento. Ahora le paso el testigo a Teresa Coma, profesora de yoga, y algo que no lo sabía hasta ahora, y como os decía, es el discurrir del río que nos une a todos, es un poco el discurrir de la vida y el discurrir de todas las cosas que pasan en este libro, algo que nos puede unir muchísimo con la autora y con las protagonistas del libro. Pues también Nilam Olaya, a la que yo no tuve el placer de conocer, profesora de yoga de estas 4 personas, que es el vínculo de unión, el yoga y esta mujer, una mujer otra vez muy importante para la vida de estas 4 personas. Bueno, pues ahora es Teresa Coma, que es profesora de yoga, quien ha dedicado, por cierto, un libro que está dedicado a esta mujer, ¿vale? Y que de manera muy original, precisamente es ella la que nos va a contar los capítulos en los que se divide, y que presentan los 5 tormentos de Elena, que son el ego, el rechazo, la ignorancia, el apego y el miedo a la muerte, que es lo que nos han contado estas mujeres, de las cuales yo he extraído muchísimas cosas. Así que, Teresa, cuando quieras. Bueno, cuando leí el prólogo, Elena, me emocioné por descubrirte, por una parte, en esta faceta creativa, por nuestra experiencia con Nilan, por tantas cosas. Durante muchos años, Nilan ha sido nuestra conexión amorosa con el yoga, y es curioso, ¿no? Muchos conceptos, muchas palabras llegan en la forma y en el momento que menos esperamos, estando, sin buscar, y solo llegan cuando se convierten en una experiencia real, y es entonces cuando cobran sentido. Y de esta manera, Elena nos muestra estos 5 tormentos como experiencias reales de vida. Los 5 tormentos, ¿qué son? Son tensiones básicas de la vida, en yoga les llamamos kleshas, y son la fuente de ese movimiento interno que tenemos, que no nos deja tener armonía, de nuestras sensaciones de bloqueo, de sufrimiento, de dolor. Forman parte de nuestra experiencia de vida, nos asaltan desde lo más profundo, se disparan, no nos dejan disfrutar muchas veces de la calma, de la paz, y buscamos esa paz interna, porque nos mantienen alejados de esa experiencia de unidad, de formar parte de algo, ¿no? De un todo. La ilusión de separación
nos trae la ignorancia, que se llama avidya. La identificación de la parte con el todo nos atrapa en nuestro propio ego, en nuestro propio sentido del yo, y le llamamos asmita. Aferrarnos solo a una parte de las experiencias nos lleva a una dualidad entre el deseo y la aversión, el apego, el desagrado, o raga y duesa, como llamamos. La ilusión de la intemporalidad nos atrapa en nuestra propia rueda de la vida, nos conecta con el miedo a la muerte, con el apego a la vida, con Abhinivesa. Forman parte de nuestra vida, a veces de forma latente, casi no lo notamos, otras de forma reducida, con pequeñas experiencias, y a veces generan muchas oscilaciones dentro de nosotros o se muestran en su total amplitud. La primera fuente, el primer tormento, el yo soy, el ego, asmita, o cuando decimos eso soy yo, cuando nos identificamos con el papel que estamos jugando, con el cuerpo, con la mente, con los sentidos, cuando a veces ocupamos todo el espacio en el que ya no cabe nadie más, ni siquiera podemos observar que todo sigue su curso, y la vida tiene su propio ritmo, su propia belleza, su propio devenir, y yo formo parte de esa vida también. En el libro Catalina confunde así el mensajero con el mensaje. Y en un grado extremo podemos incluso llegar a pensar que somos la medida de todas las cosas, que podemos despreciar el resto porque no tienen coraje de ser como yo, como dice el personaje de este tango. Nadie puede, de César Tiempo y Enrique Delfino. No existe nadie más que vos, a todas las cosas le decís que no. Vos querés a un santo y esa se acabó. Tu vida es una calle oscura sin salida. Si ves a un amigo no lo saludas, si pasa una naifa la menosprecias. Ves con tus cristales de toyufa todo el mundo envuelto en mufa, y de mufa te llena de que la sabéis. Nadie puede desbaratar la primavera, parar la máquina del sol, decir, Señor, el mundo se acabó. Nadie puede llenar el cielo de basura, manchar la vida y el amor. Ni un Dios podría hacerlo, vuelto loco de repente. Vos no sos Dios, siempre andas mufado, todo lo ves mal. El amor es mufa, mufa la amistad, un collar de brasas a todos colgás. Tus perros ladran a las pobres lunas mansas. Comprende que el mundo se hizo para que la gente se quiera sin saber por qué, y el amor se tienda como un puente para que toda la gente tenga un poco más de fe. Nadie puede desbaratar la primavera, parar la máquina del sol, decir, Señor, el mundo se acabó. Nadie puede llenar el cielo de basura, manchar la vida y el amor. Ni un Dios podría hacerlo, vuelto loco de repente. Vos no sos Dios, nadie puede. Como un mantra, ¿eh? Claro que no, claro. Gracias. La segunda fuente del tormento es el rechazo, duesa. Es la versión que acompaña al dolor. En el libro Margarita eligió la soledad, rechazando a los demás, a la vida. Estoy sola, experimentando cómo el rechazo genera más rechazo. Apego y rechazo en el amor. Dos caras de una supuesta experiencia de amor. Dos condicionantes que atan.
La atracción hacia algo implica el rechazo hacia algo. No son opuestos, son los dos lados de la mente. El personaje de este tango, desde el 6º piso, mira el mundo sin amor, tirado y solo. Sexto piso, de Roberto Nievas y Homero Expósito. Ventanal de un 6º piso, voz perdida, yo sumiso, y esta herida que hace mal. Ventanal, y los hombres todos chicos, y los pobres y los ricos, todos chicos por igual. Allá abajo se revuelven como hormigas, mucha fatiga, pero mucha puesta al par. Ventanal, donde un lente permanente televisa mi dolor por la ciudad. Solo, sin tu amor tirado y solo, vuelo por las nubes del desvelo. Ay, qué amarga sensación ver que este infierno fue el balcón de un 6º cielo. No hay más remedio que vivir así apretado y pisoteado como en el suelo. Sí, tristeza, da al mediocre la pobreza. ¿Cómo habrá sufrido vos? Vos que tenés la misma altura que el montón. Ya no estás, ni es posible que te halle. Duele tanto, tanta calle, tanta gente y tanto mal, que andará con los sueños a destajo, como todo río abajo, por la vida que se va. No hay estómago que aguante este desprecio, ni tiene precio que se tenga que aguantar. Ventanal, y esta pena que envenena se ha cansado de vivir y de esperar. Solo, sin tu amor tirado y solo, vuelo por las nubes del desvelo. Ay, qué amarga sensación ver que este infierno fue el balcón de un 6º cielo. No hay más remedio que vivir así apretado y pisoteado como en el suelo. Sí, tristeza, da al mediocre la pobreza. ¿Cómo habrá sufrido vos? Vos que tenés la misma altura que el montón. La tercera fuente, la ignorancia, avidia, la ilusión, el error en la percepción, confundir lo accesorio, lo aparente, el no ser con lo esencial, fundamental, con la pureza, con el ser, malinterpretando nuestra relación con los otros. Como le ocurre en el libro a Charito Domínguez, vivir en la ignorancia es vivir en el error, en el tumulto, vivir en el montón del que nos habla el siguiente tango, Vamos en montón, de Ladia Blázquez. Hecho a nuestro estilo. Vamos en montón, bien alienados, todos mezclados,
sin rumbo, sin honor, sin jerarquías, como en la guía, como en la guía. Linda miscelánea de colores, trastocamiento de los valores, porque en la confusión y en el tumulto no es el noble ni es el culto el mejor parado. Hoy dice Polo resulta un optimista por las cosas que tenemos a la vista. Cambalache de una era sin fortuna, hoy nos suena en este bache como una canción de cuna. Todos juntos en un mismo masacote, nos vendieron en un lote al talento, a la idiotez. Y al que mete los deditos en el tarro y al que arrastra como un fardo su honradez. Y al que mete los deditos en el tarro y al que arrastra como un fardo su honradez. Sí, señor. La cuarta fuente, el apego, raga, la búsqueda continua del placer y la añoranza del placer perdido. La atadura, como la que muestra Marisol en el libro. Como el pescador, para el que siempre el pez más grande es aquel que se le escapó y nunca abandona la idea de lo que pudo haber sido y ya no es. Como el anhelo del personaje del tango que añora a María y anhela el regreso de sus manos buenas que curan su fiebre desteñida de amor. María, de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo. ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trajo mojado de agonía, tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana. Si volviera otra mañana por las calles del adiós, tus ojos eran puertos que guardaban ausentes su horizonte de sueños y un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. Un otoño te trajo, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana. Si volviera otra mañana por las calles del adiós. Y nuestra quinta fuente, el miedo a la muerte, a Vinivesa, reflejado en igual intensidad por el deseo a la vida, sostenido por su propia fuerza natural,
intensa, que domina a todos. Nuestro último personaje, la madre. El miedo a la muerte, atávico, ancestral, que emerge con fuerza desde el subconsciente, inherente a cada experiencia humana de vida, especialmente en nuestras últimas etapas. El apego al cuerpo como anhelo, como el vínculo imposible a la permanencia de lo efímero, y sin embargo, el principio del proceso de evolución. Todo tiene un fin para que vuelva a tener un principio, aunque de vez en cuando nos surja la humana pregunta de este tango: ¿por qué sin compasión rodar? Quedémonos aquí, de Héctor Stamponi y Homero Expósito. Se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir, ya hay gusto a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llaman corazón. Deja el pasado acobardado en el fangar y aquí podemos comenzar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Muchísimas gracias. Más que tango, Antonio Aguelo y Carlos Arroyo a la guitarra. Si estás mal con la voz hoy, ¿cómo cantarás cuando la tengas en perfectas condiciones? Te invito a que vengas. No me lo perderé. Bueno, ahora es el turno de escuchar a la autora. Elena Laseca es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza. Posteriormente realiza un posgrado de Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona y tras dedicarse unos años a la enseñanza del inglés pasa a ocupar un puesto de técnica sociocultural en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde hoy continúa trabajando. Se presenta así en su blog: zaragozana de corazón a pesar del cierzo, viajera empedernida y enamorada del Mediterráneo, del que periódicamente necesita de su azul. Dedica todo el tiempo que puede a escribir historias. Este, como saben, es su segundo libro. El primero lo publicó en 2012, una recopilación también de 8 relatos bajo el título Alex y otras historias. Pero tienen su haber múltiples relatos más que han obtenido, por cierto, diversos premios. Y resulta que casi siempre escribe de mujeres.
pues es, según ella dice, es su forma de contribuir a la causa de las mujeres, a que se hable de nosotras, a que se nos vea, a que se nos aprecie tras tantos siglos de permanecer en la oscuridad. Y Elena disfruta, por cierto, de esta condición que tenemos hoy las mujeres de poder decir, vivir, sentir, como cada una prefiramos, queramos o deseamos. Además de escribir, le gusta hablar sobre todo de las cosas que son importantes en la vida, seguramente de las cosas pequeñas, ¿verdad? Y no solo de mujeres también, sino de lo que le sale de dentro, como dice en su blog, de las tripas, de aquí, del corazón. Le gusta estar rodeada de buena gente, de la que goza, porque entre otras cosas le hacen fácil esta vida, este discurrir por un río, que es nuestra vida también, ¿no? Y eso no es poco. Como hemos dicho desde el principio, practica yoga porque le encanta y le ayuda a vivir y a adquirir perspectiva. Y se lo recomiendo también, como la lectura del libro, por cierto. Y así, con el corazón repleto de perspectivas y de generosidad, de ganas de aportar mucho, es como creo que ha escrito mis 5 fuentes de tormento. Elena, por favor, cuando quieras. Sí, vale. Bueno, ahora mismo lo que tengo es ganas de llorar. Entonces voy a ver si puedo hablar de emoción, de los tangos, de quedarme aquí, como dice el tango, y de todo este lujo de presentación. Yo me había hecho el propósito de hacer la fase esta de agradecimientos, que tengo que agradecer mucho a mucha gente, pues como lo hace Nadal. No sé si os habéis fijado, cuando Nadal gana un torneo, el otro día en el Roland Garros yo me fijé bien porque lo quería hacer. Y no se deja ni al último recoge pelotas, o sea, los nombra a todos, al público, a estos, a los patrocinadores, a mi familia, a todos. Encima lo hace de memoria, de corrido y en inglés. Y digo, bueno, voy a ver si hago lo mismo. Entonces, en inglés no, en castellano. Pero me he tenido que poner la chuleta delante para no dejarme a ninguno. Bueno, voy a ir por orden. En primer lugar, muchísimas gracias, Camino, por tus palabras que me han emocionado, por estar aquí fundamentalmente. Camino no me conocía a mí, no conocía a Jesús, que fue quien contactó con ella, no nos conocía y sin pensárselo dijo que estaba encantada de venir. Estaba encantada de venir, entre otras razones. No se lo pensó, pues porque quien le dio el contacto fue Gema Villa, que de paso tengo que darle también mi agradecimiento a Gema. Estos los agradecimientos es como las cerezas. Cuando agradeces algo a alguien, después te acuerdas de que ese alguien fue gracias a que el otro te lo presentó, que además tenía un amigo, y entonces de repente me he dado cuenta esta tarde, más que otros días, de la cantidad de gente que te rodea, que te acompaña y que es estupenda, y que no me voy a enrollar, que me voy de una cosa a otra. Bueno, yo estaba con Camino. Entonces me encanta cómo has presentado, cómo has conducido el acto, y sobre todo que te hayas desplazado, porque ella vive en Teruel, no sé si lo sabéis, ha venido de propio. Entonces es en fin, mi profundo agradecimiento. Yo cuando la conocí el otro día me quedé encantada con ella. Gracias, Gema, por darme esta idea tan buena. Al otro lado tengo a Teresa Coma, que es muchas cosas, mi amiga, mi profe, mi antigua compañera de yoga. Ahora ya no es compañera, ahora ya es profe. A ella le da no sé qué cosa decir que yo diga que es profe, pero entonces lo digo. Ya os habréis percatado de la dulzura de Teresa, aunque suene cursi, no me resisto a decirlo, y sobre todo, en fin, esto no sé si habéis percatado, yo sí, de la capacidad que tiene para quitarle importancia a lo que ella hace, que es ver más allá de la apariencia de las cosas. Le agradezco muchísimo que esté aquí hoy también, que el libro comenzó con unas palabras de yoga de Nilan Olaya, estando ella, Nilan y Antonio en el mismo sitio y a la misma hora. La cereza, sigo con lo de las cerezas, de Teresa me voy a Antonio, de Antonio a Carlos. Muchísimas gracias, Carlos y Antonio, más que tango, este dúo, estos tangos tan bonitos, qué bien que los has cantado, Antonio, qué bien que los has tocado, Carlos, me han encantado. Y además el esfuerzo que ellos han hecho de buscar 5 tangos que tuvieran relación.
También es verdad que para cantar de tormentos el tango está como muy adecuado, ¿no? Pero bueno, han hecho ese esfuerzo, les agradezco mucho, no se lo pensaron ni medio segundo tampoco, aceptaron la propuesta y esto la verdad es que lo agradezco muchísimo. Bien, antes de continuar tengo que saldar una deuda. Tengo una deuda desde hace un año. Cuando, como ha dicho Camino, presentamos un libro de una colección de relatos, pues me puse a hacer estos agradecimientos tipo Nadal sin mirar y entonces me dejé uno importante y me dejé a Adrián, que está por ahí. Y Adrián siempre estuvo colaborando entonces, está colaborando hoy y entonces este año tiene un agradecimiento doble. Por el del año pasado que me olvidé y por el de este año que también va a estar, que ya lo veréis por ahí también colaborando. Gracias por la colaboración, Adrián, de hoy y de antes de hoy. Vale, saldada la deuda, pues no me quiero olvidar de Jan y Cecilia, que tampoco pensaron ni 30 segundos el decir que sí a que se presentase el libro en este entorno tan bonito, en este Pastiz renovado, aquí que estáis mirando el Ebro. Ahora que nos ha dado por considerar que las orillas del Ebro es un sitio bonito para encontrarse y bueno, a mí me gustaba mucho este sitio y Jan y Cecilia han hecho todo lo posible porque se pudiera hacer. El tiempo también ha contribuido mucho, así que muchísimas gracias Jan, Cecilia, a Vanessa que está por ahí y a la gente que trabaja con ellos. Gracias. A Victoria Bea del Armario Ilustrado. Bea la tenemos ahí con la chaqueta roja, son de la librería El Armario Ilustrado, han tenido a bien desplazarse aquí para hacer posible la venta de los libros hoy aquí. Muchísimas gracias Bea por venir y se las transmites a Víctor también. Creo, a esto sí que los voy a leer porque si no me equivocaré. Creo que también tengo que agradecer, tengo que agradecer también a Javier de Bodegas Pirineos, a Lourdes y a Alfonso de Or Comunicación y a Saray Camejo porque ha perdido mucho sueño a mi costa. Bien. Me dejo para el final el agradecimiento a Jesús Alquézar, por si alguien, que lo dudo, no sabe quién es, que está por ahí detrás. Que lo que está claro es que si mis libros los leen más de 2 es gracias a Jesús. Yo, los que tengáis el detalle de leer el libro, no sé si os va a gustar, pero lo que está claro es que la presentación os gusta, porque está perfecta. Ya le gustaría a Javier Marías tener a alguien como Jesús para que le hiciera estos saraos cada vez que publica un libro. Bueno, ya sé que los libros de Javier Marías no hace falta que se venden solos, pero yo creo que le gustaría que hubiera a un Jesús ahí que... Muchas gracias Jesús por esta presentación y por todo lo demás. El público que estáis aquí, mis amigos, mi familia, la gente cercana, gente que hacía muchos años que no veía, que se han enterado y han venido. Y ahora mismo lo que me gustaría es nombraros uno a uno y decir una cosa de cada uno, pero me ibais a tirar al río, con lo cual voy a seguir con lo otro, porque si no, no acabamos nunca. En cualquier caso, mi profundo agradecimiento. Se siente una muy bien dándose cuenta de que hay gente que viene a acompañarte en un momento como este. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. No voy a decir lo de no tengo palabras porque me diréis que no, que lo que tengo son frases. Bueno. Bien, me gustaría compartir con vosotros la experiencia de haber escrito este libro, un poco. No lo voy a contar porque si no ya no lo leeréis, entonces no tiene gracia. Lo que a mí me... vamos a ver, el hecho de poner por escrito algo a mí me gusta, sin más, aunque nadie lo lea. Pero bueno, ya le he encontrado el gusto a esto de que lo lea alguien más también, ¿no? Al final Jesús me ha convencido y quiero explicaros un poco cómo nació esto y cómo fue. Hace unas semanas, no me acuerdo cuántas, El País Semanal hizo una entrevista a Alessandro Barico, que es un escritor italiano, del que yo he leído un libro que se llama Seda, que supongo que alguno habréis leído, que es una maravilla de libro. De la entrevista de este hombre yo me quedé con 2 ideas. Una, que la escritura es un oficio artesano, o sea, una artesanía, decía él, y que de vez en cuando
surge el arte. O sea, que hay alguno que es artista. Y la segunda idea es que el escritor es un personaje tozudo. Me quedé con esas dos porque me venían a favor las dos. La primera porque dije, bueno, ya me quito de la espalda este peso de que, vaya, no tengo que ser un genio para poder poner en papel las cosas que se te ocurren por la cabeza. Porque un oficio artesano, pues con práctica y eso, pues igual hasta ahí me atrevo. Y la segunda, pues como los aragoneses, bueno, en concreto los aragonesas, llevamos fama de tozudas, pues bueno, tengo todavía futuro, ¿no? Entonces me quedé con esas dos ideas y me animé a seguir escribiendo. Yo creo que a lo mejor ya sería el momento de que os hablara un poco del libro, ¿no? Porque no más que explicar. Bueno, tal y como decía en el prólogo, todo empezó con una frase que dijo Nina Olaya, que ya lo hemos repetido varias veces aquí. Empezó a hablar de las 5 fuentes de tormento. Nada más escuchar la frase dije, vaya título literario. Pero claro, con el título me quedé escuchando a ver qué había detrás. Cuando conseguí enterarme un poco de lo que era, de cuáles eran las 5 fuentes de tormento, pues ya sospeché que había bastante enjundia detrás. El ego, bueno, no las voy a explicar porque Teresa lo ha hecho tan maravillosamente bien que os voy a evitar mi burda explicación porque yo lo entiendo como lo entiendo. Entonces mejor os quedáis con la idea de Teresa, que creo que estaba preciosa. Una vez que ya más o menos me enteré de que eran estas 5 fuentes de tormento, que eran la ignorancia, el ego, el apego, el rechazo y el miedo a la muerte, me olvidé. O sea, le di la vuelta y me dediqué a observar. Bueno, Teresa ha tenido el detalle de seguir en las 5 fuentes de tormento el orden que yo sigo en el libro, que para nada es el de verdad. O sea, quiero decir que esto de las 5 fuentes de tormento, los clesas, como dicen los que entienden, tiene su aquel, ¿eh? O sea, quiero decir que es un recorrido y que no puedes dar el tercer paso antes que el primero. Es decir, que lo de empezar por el ego parece que no está demasiado bien. Acabar por el miedo a la muerte, sí, ahí he aceptado. Pero yo no he seguido el orden. Y ella ha tenido el detalle de seguir mi orden, no es ese. Pero como esto no es un tratado de filosofía, ni de psicología, ni de yoga, que es un poco el arranque y lo que me ha dado pie a mí a reflexionar sobre la vida y a escribirlo, pues da igual. Bueno, ella me dijo que daba igual, con lo cual da igual. Entonces yo me olvidé, le di la vuelta y empecé a observar y empecé a aprender bastantes cosas. Yo quería, mi primera idea es poner un personaje que representara, que es un poco lo que he intentado hacer, lo que he tratado de hacer, cada una de las fuentes de tormento. Cuando me di cuenta de por qué eso era una fuente de sufrimiento y por qué nos hacía padecer todas esas cosas, el ego, y observando me di cuenta de que todo el mundo teníamos de las 5 en una buena medida. Entonces me resultaba bastante complicado buscar a alguien no alguien real, sino construir un personaje que tuviera solo esto, pero a puro de observación y de pensar y de ver y de poner cara y ojos a los tormentos, pues di con 5 personajes. Y entonces ya me di cuenta que no necesitaba ni escribir fantasías, ni fabular, ni contar extraños sucesos, porque la vida misma, la realidad, se empeña en ser una novela. A veces es de terror, otras es de amor, pero siempre acaba atormentando. A esta conclusión llegué. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues una vez que ya pude construir los 5 personajes, puse un foco fijo en cada uno de ellos y un filtro. Y el filtro era precisamente la fuente de tormento. Yo a cada personaje iba filtrando el ego, iba filtrando la ignorancia, el apego, el rechazo, y era como destilarlo. Y a partir de ahí salía el personaje con el ego muy marcado, la ignorancia muy marcado, el apego, etcétera. Bueno, mi interpretación del ego de tal, que seguramente
A lo mejor Nilan se echaba las manos a la cabeza, pero bueno, es mi interpretación. Es la traducción a la vida cotidiana de las 5 fuentes de tormento. Ese podría ser un buen resumen. Lo que pasa, bueno, tengo que decir que Camino ha hecho una exposición del libro que me ha encantado, que ni yo misma lo habría escrito así. La verdad es que sí, y que tiene mucho que ver con la realidad, como decía Camino, como lo que nos pasa a casi todo el mundo. Yo, según iba escribiendo, describiendo a los personajes y escribiendo la historia de cada una de estas 5 mujeres que pertenecen al mismo entorno, de hecho 4 son de la misma familia y una es como una amiga de la familia de la narradora, pues según iba escribiendo me iba dando cuenta de que iban entrando en una trampa, en un cepo, que se iban directas a estrellar, y yo quería avisarles, pero claro, la vida, la realidad se empeña y es tozuda, como decía el Barico de los escritores, y continuaban y yo no podía avisarlas. De tal manera que la narradora cayó en una también, cayó en una de las trampas, en uno de los tormentos, se enredó ahí, se enredó en el tormento, pues lejos de avisar a las otras, pues se enredó también en una y al final formó parte del grupo este de las 5 fuentes de tormento. Yo no fui capaz de desviar la historia ni de pararla, la tuve que contar hasta el final. Entonces dije, bueno, pues yo la voy a contar y a ver qué pasa al final. Yo la cuento y lo que veo cuento, y es lo que he hecho, lo que he visto he contado. Bueno, un poco de imaginación también le he echado, no solamente traslado a la realidad, ¿no? Entonces, si a alguien le da por leerla, pues igual es capaz de cambiar el rumbo de la historia. Yo cuando dejé a estas mujeres, cuando ya las dejé aquí puestas, a Charito Domínguez o a Catalina o a Margarita, no había modo de que cambiasen el rumbo de sus vidas. Pero a lo mejor vosotros las cambiáis. Yo creo que el libro no se acaba hasta que no lo lee alguien, y por tanto tengo la esperanza de que pueda seguir esto de la historia, o de cambiar, o de que hagáis la magia de cambiarla. Hay una cosa que también me interesa. Yo, con el permiso de un amigo que me dijo una frase el otro día que me dio que pensar, una de las cosas que yo pretendo es que en la escritura no se le vean las costuras a la literatura. Qué bonita frase, ¿a que sí? No es mía, ¿eh? Es de un amigo que se la he copiado con su permiso. No sé, no tengo ni idea cómo se hace esto, pero es lo que yo quiero conseguir. Entonces, a ver si al final me entero de cómo se hace y lo consigo. Bueno, me vais a permitir ya para terminar y que os toméis un vino, que haga mi meeting feminista, porque lo tengo que hacer. Ya ha adelantado un poco Camino, ya me ha abierto el camino, y yo sigo con mi compromiso personal e intransferible de la causa de las mujeres y su visualización. O sea, este potencial humano inmenso, conocido con el nombre genérico de mujer, a pesar de que todas las individualidades son distintas, es el que salvará al mundo. Yo, como ejemplos, hoy tengo 2, Camino Ibar y Teresa Coma. Muchísimas gracias a todos por venir aquí. Muchas gracias a ti, Elena, y creo que también Teresa estará abrumada como yo, porque estar aquí contigo es un verdadero placer, y haberte conocido, a veros, al menos en mi caso, conocido a las 2, es un premio de verdad. Ahora vamos a hacer, o a colmar, la felicidad de Elena, os lo aseguro, porque otra cosa que nos confiesa y que yo he preguntado y que sé es que le encanta hablar, y en su blog además nos lo dice, nos da una pista y señala que para ella la felicidad es un plato de jamón, una copa de vino y unas cuantas personas queridas para compartirlo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Pero digo yo
Bueno, jamón o lo que sea. Eso es un detalle sin importancia. Me has fastidiado aquí el speech final, hombre. Es un detalle sin importancia. Lo importante es que creo que lo que ella también transmite en el libro me da la sensación a mí, y es como yo termino un poco, ya que lanzabas el guante, como yo termino un poco la historia de ese libro, es que quien lo escribe, no sé si en cuánto porcentaje está reflejado íntimamente, lo que tiene ganas es de dar mucho, mucho cariño. Así que insisto, como ahora la vamos a poder hacer un poco más feliz con una copa de vino, con lo que sea, o con una cerveza o con agua, pero sobre todo con una charla cercana con ella, y creo que ya firmando además tus libros, pues la felicidad puede ser supina, imagino yo, ¿no? O eso esperamos, de verdad, porque te lo mereces, por tu trabajo y por tu ser mujer como eres y has demostrado. Enhorabuena y muchas gracias a todos por estar aquí.